Hoy en Es la Hora de Opinar, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Hoy vamos a analizar primero los resultados de las elecciones de este pasado domingo 5 de junio y sus implicaciones rumbo a la elección presidencial del 2024. Al final también haremos un breve comentario sobre el anuncio del presidente López Obrador de que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque Estados Unidos excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El día de ayer se llevaron a cabo elecciones en 6 estados del país. Son las penúltimas antes de las elecciones presidenciales del 2024. Y bueno, los resultados son de las 6 gubernaturas que estaban en juego, 4 se las lleva el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se lleva Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo, y 2 se los lleva la alianza del PAN, PRI y PRD, y me refiero a Durango y Aguascalientes. Y son muchos los temas que se pueden debatir sobre estas elecciones, más allá de los resultados estatales, que desde luego para cada entidad es muy importante por quién van a ser gobernadas, en fin, los factores locales, pero estas elecciones tienen también una lectura nacional, desde luego rumbo al 2024. Para debatir este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Jorge, Javier, ¿cómo están? Jorge Castañeda, ¿cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, Leo, Javier, Héctor. Y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que sí hay un ganador. Yo no tengo dudas, y ese ganador es Morena, que ha pasado a ser el partido territorialmente hegemónico, mayoritario en el país. Junto con sus aliados, tenían 18 ya gubernaturas de las 32, Héctor, y ahora van a tener 22 de las 32. Van a llegar al 2024 siendo el partido con mayor presencia regional en México, desde luego, en un crecimiento exponencial, diría yo. En 4 años, pues ha pasado de ser un partido que tenía, si no mal recuerdo, 4 gubernaturas en el 2018, ahora 22. Sí, no hay ninguna duda de que Morena es la sigla que gana en estas elecciones, es el partido mayoritario de México, es el partido con mayor implantación territorial. Ahora, Morena, lo que se dice Morena es una entidad que está hecha de muchas cosas que no son morenas. La verdad es que de los 22 gobiernos estatales que tiene Morena, y esta es una recopilación que han hecho María Amparo Casari y Leonardo Núñez, muy divertida, solo 3 son de candidatos que vienen de Morena. La gobernadora de Baja California, que es oriunda de Morena, es decir, que no ha militado en ningún partido más que en Morena. Cuauhtémoc Blanco en Morelos, que no ha militado más que militó en el PSD y luego en el PES, y es más o menos oriundo de la alianza de Morena. Sí, sí. Y luego está Mara Lezama, que ganó la elección de Quintana Roo, que es oriunda de Morena, pero que todo el mundo sabe que en realidad es la candidata del Partido Verde, y en particular del Niño Verde en Quintana Roo. Así que Morena es la combinación de una enorme cantidad de políticos que tienen una trayectoria y un linaje muy largo en el PRI, y en el PRD, sobre todo en el PRI y en el PRD. Y algunos de ellos en el PRI, en el PRD
en Convergencia Ciudadana, en Movimiento Ciudadano, en el PAN y otra vez en el PRD y otra vez a Morena. Y estoy pensando puntualmente en Laida Sansores y en Alfonso Durazo. Así que, pues ganó Morena, pero que esto signifique una transformación de la política y de los políticos mexicanos, pues no parece. Parece más bien estarse completando un trasvasamiento de viejos políticos del PRI y del PRD hacia la novedad de las siglas de Morena. Pero sin duda, Morena es la triunfadora de esta elección. Sin duda. Y bueno, tiene otra característica, Javier, Morena, digamos que es la característica, ¿no? El cemento que une a ese partido, se llama López Obrador, ¿no? Es correcto. De hecho, Alejandro Moreno, quien hace encuestas, y bueno, y es un analista político también, hace la distinción, muy seguido en muchas encuestas que hace, entre votantes de Morena, vamos a llamarlos morenistas, luego obradoristas, es decir, gente que más bien se identifican no con el partido Morena, sino con el presidente López Obrador. Y luego tiene otra clasificación que creo que los llaman morenistas duros, etcétera, etcétera. O sea que, perdón, obradoristas duros. Es decir, ese sí es la militancia dura que sigue al presidente, está 100% detrás. Entonces, sin lugar a duda, creo que Morena son muchas cosas, es algo que está evolucionando, que ha ido evolucionando desde que se fundó. Lo que yo también diría es que es un partido que data de 2011, es decir, no debe de sorprendernos que mucha gente venga de otros partidos y más de un partido, el PRD, que es de donde se desprende. En ese sentido, creo que no debe de sorprender, dada su juventud y su origen, que tenga representantes de otros partidos. La pregunta es qué tan genuinos son esos nuevos militantes, si es oportunismo, cinismo, o si hay algo de convicción, etcétera, etcétera, etcétera. Imagino que habrá una mezcla de todo tipo de perfiles. También usaste tú el término hegemónico, y creo que ese es un término que hay que usar con mucho cuidado, ¿no? Si yo recuerdo mis viejas clases de sistemas de partidos, hay un sistema de partido único, luego viene sistemas de partidos hegemónicos, el viejo PRI en los 50, 60, 70, luego partido dominante, y ahí ya transitas ya a la democracia, sistemas de partidos dominantes, el Partido Liberal en Japón, el Partido del Congreso en India, y luego vienen sistemas de partidos donde no hay ningún dominante, por lo menos dos partidos sin ninguna dominancia. Usar el término hegemónico, para mí, hace referencia a un sistema no democrático, como por lo menos fue utilizado por Sartori, entre otros, al hablar del sistema mexicano los 50, 60, 70, ¿no? Entonces, creo que la pregunta es si estamos más bien hablando de un partido dominante o incluso tal vez un partido que ahorita está ganando. Si lo que describe Héctor, por ejemplo, es cierto y es oportunismo y cinismo, pues estas gentes igual se voltean en 2024, el verde igual se regresa y se va en alianza con otros, igual estos nuevos morenistas que fueron priistas regresan con el PRI o se pasan ahora al PAN, en fin, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado, o igual si es un proyecto hegemónico, en el sentido de dejar de ser una democracia. Pero creo que hay que tener cuidado al usar, por lo menos en el contexto mexicano, el término hegemónico. Jorge, sin lugar a dudas, victoria de Morena. La pregunta es, pues, que nos hacemos es ¿qué es Morena? Si mañana desapareciera López Obrador, pues, ¿qué pasaría con Morena? Es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Es un proyecto dominante, hegemónico? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que en efecto es indisociable Morena de López Obrador, sobre todo que en efecto, como decía Héctor, varios de sus candidatos, principalmente en Hidalgo y en Tamaulipas, venían muy recientemente del PRI, normalmente, y no de un PRI
tecnocrático, moderno, honesto, sino del viejo PRI, pues, igual de corruptos que siempre. Entonces, lo único que explica por qué gente que no vota normalmente por priistas, no votó por priistas, por ejemplo, claramente en Hidalgo, por la candidata del PRI-PRI, ¿por qué votó por un candidato que era del PRI? Hasta hace muy poco, 5 o 6 años. Pues la única explicación lógica es López Obrador. No veo otra. Hubo un elemento interesante en Hidalgo y sobre todo en Oaxaca, que puede repetirse o no en otros estados, aunque quedarán pocos, que es que claramente en esos dos estados los gobernadores del PRI favorecieron a Morena, no apoyaron al PRI. Alejandro Murat le entregó el estado a Morena. De todas maneras hubiera ganado Morena, probablemente, no lo discuto, pero lo mismo con Omar Fayad en Hidalgo. Pero de todas maneras sí es cierto que esa es una peculiaridad de Morena ahora, que tiene a los priistas de antes y a los priistas de hoy que mañana serán embajadores o cónsules. Tengo entendido, desde hace tiempo se había comentado que Alejandro Murat se va de embajador a Canadá, está vacante la plaza, ya presentó su renuncia con José Gómez Camacho desde hace semanas y había manifestado Murat su interés por irse a Canadá desde hace tiempo. Entonces, pues si tienes a los priistas de antes, a los priistas de ahora y a los priistas de mañana, pues eres el PRI, nada más que le cambiaste de nombre, y la gran diferencia pues es López Obrador. Yo veo difícil encontrar otra explicación. Es su popularidad y todo lo demás. A mí me parece muy razonable la postura de Alejandro Murat de decir, yo soy gobernador de un estado muy López Obradorista, porque sí lo es, lo ves en las encuestas, es uno de los estados más favorecidos en términos de obra pública y de programas sociales, Oaxaca. Pues ¿por qué yo me voy a pelear con la gente que gobierno? Si a ellos les encanta el presidente, pues más bien me uno a ellos, ¿no, Héctor? Claro. Pues sí, bueno, debe haber sido la lógica del presidente Peña Nieto, ¿no? Sí. Si no le puedo ganar, pues mejor me uno a él y de paso le hacemos una traspasada de votos y de políticos a Morena para que el presidente López Obrador se sienta cómodo y poderoso. Yo creo que aquí hay un problema muy serio porque el PRI es uno de los perdedores de la jornada. Totalmente. Y pierde en la misma lógica en que perdió en el 2018, con gente del PRI ayudando a que gane Morena. Y es el caso clarísimo de los dos gobernadores de Hidalgo y de Oaxaca. Una cosa es no pelearte con la realidad que va dominando tu estado, y otra cosa es agarrar la pala y el pico y empezar a echar cemento en favor del que supuestamente es tu adversario. Es lo que hizo el presidente Peña, es el ejemplo del presidente Peña. El legado de Peña es el que estamos viendo. Si alguien tiene que ir a preguntarle al PRI por qué razón está esta tendencia a pasarse a Morena, bueno, pues porque el presidente anterior del PRI les dio esa instrucción para hacer con López Obrador lo que Murat hizo ahora con Salomón Jara y lo que hizo el de Hidalgo con Menchaca. Es decir, ahí hay un asunto muy serio que debe revisar el PRI y que debe revisar la opinión pública, porque de esto se trata, es un movimiento mucho más profundo y a lo mejor tiene, como ha dicho muchas veces Javier, una lógica histórica. En efecto, López Obrador, que es el pegamento de todos estos expriistas, experredistas que a su vez fueron, por su mayor parte, expriistas, pues tienen la lógica de que el ADN profundo del priismo, que es un ADN de la política nacional, como el peronismo de la política argentina, está encarnado y mejorado, corregido y aumentado en el presidente de México. Pues ahora se llama Morena, pero es un priismo reciclado y
como reacelerado, camino, yo creo que tiene razón Javier al sugerirlo, camino a un proyecto de restauración hegemónica. Sí, creo. Esa es la lógica profunda del asunto. Ahora, Javier, el PRI pierde las gubernaturas que tenía, se queda solamente con el Estado de México y Coahuila, que por cierto será la elección del 2023, estas dos entidades, Javier, claramente ha venido perdiendo su presencia regional, ¿no? Pero en la última encuesta de Buendía y Márquez de mayo del mes pasado, cuando se le pregunta a la gente por qué partido votaría para la presidencia de la República, hay un 17% de mexicanos que dice que votaría por el PRI, por el PAN 18%. Casi tienen el mismo porcentaje el PAN y el PRI. El PRI es el tercer partido a nivel nacional. Si uno lo ve nada más lo que está pasando en los estados, dice este partido se está muriendo. Pero la realidad es que todavía existe una base electoral importante priista en la República, en el país. En efecto, yo creo que más que, bueno, no más que, pero además de preguntar qué es Morena, hay que preguntar qué es el PRI Sí. y qué es el PAN, Sí. ¿no? Y obviamente al hablar de el PRI, puedes referirte al liderazgo nacional y el PRI como institución a nivel nacional. Al hablar del PRI, puedes referirte a los PRIs locales, que pueden ser muy distintos a ese PRI nacional y cada uno distinto al otro. Al hablar del PRI puedes hacer referencia a individuos, un gobernador, un líder local, que juegan de una u otra manera en una u otra elección. Y al hablar del PRI, por supuesto, puedes hacer referencia a un electorado que sigue mostrando una afinidad, empatía, una intención de voto por el PRI, ¿no? Entonces, son todas esas cosas. Y lo que ha pasado, yo creo que en años recientes, es que hay poca disciplina y poca coherencia entre todas esas piezas. No es que en algún momento hubo una perfecta disciplina y perfecta coherencia, pero parece haber mucho menos coherencia y mucho menos disciplina. En efecto, yo creo que ese dato que das sigue siendo relevante y sorprende lo cercano que es al porcentaje que obtiene el panismo. Uh-huh. Pero también creo que el gran ganador, o sea, ese dato hay que ponerlo en el contexto de que el partido más grande hoy en México es el partido de los que no tienen partido. Es decir, lo que ha pasado es que cada vez menos personas se identifican con un partido. Los que antes se identificaban con el PAN ahora son menos. Los que antes se identificaban con el PRI ahora son menos. Los que antes se identificaban con el PRD ahora son menos. Pero ese es lo que se llama la identidad partidista. Esta es la pregunta de intenciones de voto, ojo. Pero va de la mano. Sí. O sea, no estoy diciendo que sea en automático ni nada, pero obviamente si tienes identidad panista sería muy raro que digas, no, yo voy a votar por Morena. Si tienes identidad de Morena sería muy raro que digas, no, lo mío es votar por el PAN. ¿No? Tu identidad partidista va relacionado con una intención del voto. Y lo que hemos visto en México, más que una fragmentación, es un rechazo de los partidos tradicionales y un creciente número de votantes que son independientes. Y la pregunta es, ¿quién se los lleva? ¿Quién los captura? Obviamente ayuda mucho la base de la que partes y el partido que ha ido, ese sí, creciendo en su intención de voto y en su identidad partidista, es Morena. Ese partido es el único que ha ido creciendo en esos dos campos, además de ganando elecciones territorialmente, gobernando cada vez más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, regreso, Jorge, contigo con el tema del PRI. ¿Cómo viste al PRI? Por cierto, en un momento donde su dirigente nacional, bueno, han aparecido ahí unos audios, hijo, qué barbaridad. Y por cierto, es un escándalo, y yo lo voy a decir, que sea la gobernadora de Campeche la que esté dando a conocer estos audios donde espiaron al dirigente del PRI. O sea, perdónenme, eso no es normal. Yo hago la pregunta, imagínense el sexenio pasado que el presidente de Morena era López Obrador, que hubiera salido un gobernador del PRI a dar a conocer cada semana audios del espionaje que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador. ¿Se pueden imaginar, Jorge?
Es un poco la picaresca mexicana, Leo, no me sorprende ni me asombra, pero a ver, unos datos. En las elecciones de ayer, si sumamos el universo de los 6 estados, votaron 5.1 millones de mexicanos. De ese total, la alianza PRI-PAN-PRD obtuvo 39% más o menos, dependiendo de si excluyes nulos e independientes o no. Y el PRI, Morena, PT, Verde, obtuvo 55% del voto. Y Movimiento Ciudadano obtuvo 4.78% del voto. Comparado con el año pasado, le va mejor, digamos, la alianza PRI-PAN-PRD tenía 40 y pico de por ciento del voto, baja un poquitito. El PRI sube mucho porque tenía apenas 49%, sube bastante. ¿Por qué sube? En gran medida porque los votos de los partidos chiquitos que sí estuvieron presentes el año pasado, PES, Nueva Alianza, redes sociales, etcétera, todos esos que desaparecieron este año, esos votos que eran poquitos, pero sumados eran algo, se fueron con Morena. Y el Movimiento Ciudadano tenía 3,5%, sube a 4,5%. Es decir, sí hay cambios, pero si hacemos a un lado los cambios por el número distinto de partidos que compiten, el PRI, como decía Javier, anda por ahí todavía en estos 6 estados, por ahí de 18%, 19%. El PAN anda por ahí de 20, 21%. Y lo más interesante, espero que ahorita podamos volver sobre eso, es que MC es un partido de 4% en estos 6 estados, por lo menos, es decir, la ambición de MC de ir creciendo. Claro, pueden decir que crecieron 33%, pasaron de 3 a 4. Pues sí, si quieres, en efecto, pues es estrictamente hablando, pero pues para llegar a 15 o a 20, pues pasarán unos 40 o 50 años, ¿no? Yo creo que vale la pena subrayar este aspecto. El PRI y el PAN se están manteniendo más o menos en ese nivel, lo cual a nivel nacional, porque son estados ligeramente sesgados hacia Morena, porque los estadotes más grandes, varios de ellos no son de Morena, me refiero a la Ciudad de México, el Estado de México hasta ahora, Jalisco, de los estados grandes, solo Veracruz es un estado morenista. Entonces, pues yo creo que más o menos el resultado es parecido al del año pasado. Es un buen resultado para Morena, sin la menor duda, y se traduce en 4 de 6, obviamente, pero no es un resultado aplastante y la evolución no es favorable tanto para Morena. Obviamente tampoco lo es para la oposición. Es decir, ahí sí hay un problema muy serio, seguimos viéndolo. En una encuesta de tamaño de una muestra de 5 millones de votantes, el pésimo, el lamentable resultado de gestión de gobierno de López Obrador no se traduce en que la gente no vote por Morena o por él. Esa es una realidad que hay que aceptar como es y aquilatarla, tratar de entenderla, pero es un hecho. Yo creo que una de las consecuencias, estarán de acuerdo conmigo, es que se va a tener que recalibrar la conveniencia de la alianza PAN, PRI, PRD y posiblemente MC con estos resultados, ¿no, Héctor? Sí, naturalmente, pero yo creo que esto que sugiere Jorge sigue siendo, digamos, la vara fundamental hacia el 24. Si Morena se conserva unida y atrae los votos de sus aliados, pues esta es la condición para que Morena gane y en algunos estados gane de una manera muy significativa, con mayorías absolutas importantes. Pero la vara de medir de la oposición es que si la oposición no se une
bien y se presenta unida a la contienda presidencial del 2024, de preferencia incluyendo a Movimiento Ciudadano, sus posibilidades de ganar son pocas. Solo que pasó en Oaxaca y Quintana Roo, ¿no? En Oaxaca y Quintana Roo no hubo alianza y sí ganó el candidato de Morena, la candidata de Morena por mucho. Sí, naturalmente. Sí. Y en Tamaulipas, si Movimiento Ciudadano hubiera entrado, hubiese sido una elección considerablemente más cerrada de lo que fue. Entonces, para el nivel nacional, lo que puede deducirse de esto es un poco lo mismo que sabíamos antes, ¿no? Este no es un asunto de partidos, y lo dice muy bien Javier. Ya es un asunto, digamos, la competencia electoral no es un asunto de partidos, ya es un asunto de coaliciones. Incluso un partido mayoritario, claramente mayoritario como Morena, necesita a la hora del agregado nacional los votos que le trae el Verde y los votos que le trae, por pequeños que sean, el PT y el PES. Bueno, pues esto es muchísimo más cierto en la oposición. Ninguno de esos partidos puede solo, ninguno por mucho, ganar la elección del 2024. Su única posibilidad es unirse. Entre mejor se unan, lo cual no quiere decir unirse para todo, entre mejor se unan de una manera más eficiente y más clara, mayores serán sus posibilidades de triunfo. Entre más se presenten desunidas y disgregadas estas fuerzas políticas, más posibilidades tendrá Morena de ganar la elección del 2024. Bueno, y eso también, por cierto, también es cierto del otro lado, porque a mí me parece muy interesante el caso de Durango, donde antes de la elección Morena, las encuestas iban muy bien, se equivocaron de candidato, pusieron una candidata, no era la más popular, el otro posible candidato era más popular, hubo división de Morena en Durango, la facción de Morena que no quedó enojada, y bueno, hubo división y les costó el Estado, porque ganó ahí sí la alianza. Entonces, ese también tiene una reverberancia importante rumbo al 2024, ¿no? Que no te puedes equivocar de candidato y que los otros, digamos, queden enojados, porque eso fortalece también al otro lado. Y lo mismo se puede decir de la alianza, ¿no? Perdón, Héctor, tú querías decir algo. A querer o no, lo que estamos viendo es que tenemos y vamos a tener a nivel federal elecciones competidas. Sigue siendo cierto que esto no va a ser un día de campo para nadie. Bueno, permítanme, tengo que ir a una pausa, pero regresamos con el mismo tema. Estamos haciendo el análisis detallado de los resultados electorales de ayer, 5 de junio. Regresamos. Regresamos, estamos debatiendo los resultados electorales del día de ayer. 4 gubernaturas para Morena y sus aliados, 2 gubernaturas para la alianza PAN-PRI-PRD. Decíamos, Javier Tello, que aquí hay que recalibrar la conveniencia o no de la alianza esta opositora PAN-PRI-PRD. Y ahorita vamos a hablar del Movimiento Ciudadano porque sé que Jorge quiere hablar al respecto. Venga. Sí, este tema de las coaliciones, creo que lo primero que hay que señalar es que parte de lo que explica, no solamente en México, sino en todas las democracias de Occidente, un creciente desencanto con los partidos tradicionales, son precisamente coaliciones y estrategias de cartelización de partidos políticos. Entonces hay que tener mucho cuidado bajo el supuesto, y lo acepto de entrada, de que se trata de sumar votos, y esa es la lógica básica detrás de una coalición de la oposición rumbo a 2024. Bajo el supuesto de que eso es necesario, la pregunta es cómo se presenta esa coalición, y yo creo que eso es fundamental, además de la variable del candidato que tú ahorita señalabas. Y déjame ofrecer algunas lógicas
detrás de una posible coalición rumbo a 2024. Puede ser percibida y de hecho presentada como una mera coalición electorera, oportunista, de que, híjole, solitos perdemos, ni modo, aunque no nos caigamos bien, vamos juntos para ver si así ganamos, ¿no? Una coalición coyuntural, instrumental, cínica, electorera, ¿no? Bueno, no quiero poner cínica, porque igual hay un proyecto interesante de alguien y que no es cínico, etcétera, ¿no? Bueno. También podría ser además cínico. Esa podría ser una manera en que se presenta o es percibida. Otra es que se busca crear algo nuevo en juntarse. Fue un poco lo que trató de hacer Anaya, si bien nunca realmente cuajó eso, pero yo creo que esa es otra posible estrategia. Esto no se trata solamente de sumar, sino que en la suma misma crear algo nuevo, ¿no? Algo que necesita México, algo atractivo, etcétera, etcétera, ¿no? Otra es que se trata de una coalición anti-Morena, es decir, que dada lo que representa Morena, cualquier diferencia entre partidos es menor ante el peligro, como lo quieras describir, de Morena. Cualquier diferencia entre partidos es menor, insignificante, y es necesario unirse frente a Morena. Esa puede ser otra lógica y otra manera en que se puede ser percibida. Otra manera en que puede ser percibida es que lo que necesitamos en México es bipartidismo, punto. Que ya dejemos de pensar en muchos partidos, necesitamos dos partidos. De repente el presidente parece argumentar eso. De repente la lógica en la oposición parece apuntar hacia eso, es lo que refleja una realidad. Hay dos proyectos de nación, ¿por qué no nada más, dado nuestro sistema electoral, es a lo que deberíamos de aspirar, etcétera, etcétera? Entonces, yo diría que es muy importante, otra vez, bajo el supuesto de que hay que sumar votos y eso hace necesaria algún tipo de coalición. Creo que algo en lo que tiene que pensar mucho los partidos de oposición al buscar esa coalición es cómo se presenta y cómo va a ser percibida esa coalición por los votantes, sobre todo, y insisto, en la mayoría de las democracias de Occidente, algo que explica el desencanto con partidos tradicionales, son estas estrategias de cartelización y de coaliciones. Sí, no. No, nos decía Jorge aquí los encuestadores que, por ejemplo, en Aguascalientes, el hecho de que fuera el PAN con el PRI le quitó votos a la candidata del PAN, que a los panistas no les gusta votar por el logo del PRI, que pues el PRI fue su gran enemigo, adversario durante mucho tiempo. O sea, no es tan claro que sube la alianza, ese es mi punto. A ver, es que yo creo que hay dos discusiones distintas, Leo, y en particular quiero referirme a un artículo muy inteligente, muy perspicaz de Carlos Bravo Regidor la semana pasada sobre este tema, quizás un poco respondiéndome a mí y a Héctor sobre el tema de Movimiento Ciudadano. Sí. En todos los sistemas políticos del mundo, sobre todo en los de segunda vuelta, desde luego, pero también en los donde de facto hay una segunda vuelta y varios partidos, pues cómo se hace la transferencia de votos es un criterio fundamental para las alianzas. Esto no tiene gran ciencia, es bastante evidente. Cómo ganó Boric en Chile, porque se llevó buena parte de los votos del tercer lugar, etc. Si Petro va a ganar en Colombia este próximo domingo, será porque él se lleve los votos del centro y los abstencionistas. Pero en efecto, que haya una alianza arriba, cupular, entre partidos o personalidades, no garantiza que abajo los votos se transfieran. Bueno, ahora, lo que está en tus manos como partido, como alianza, es pactar con los partidos o con las personalidades. No hay cómo ir voto por voto. No. Ahora sí que casilla por casilla, no hay cómo. Con quien puedes pactar es con el partido. ¿Con quién podía pactar Mitterrand en Francia para tratar de ganar en la segunda vuelta? En los tres intentos que tuvo, solo ganó al tercero. Pues con el Partido Comunista. Podía hacer llamados a los votantes comunistas, pero finalmente tenía que pactar con la dirección del PC. Algunos votantes del PC no lo iban a hacer, otros sí. ¿Qué prefieres?
tener el acuerdo con la cúpula del PC y ojalá los votantes le hagan caso a su cúpula, o prescindir del acuerdo con la cúpula porque sabes que la transferencia de votos no es perfecta. Pues yo creo que cualquier político en el mundo prefiere el pacto con un aliado en potencia que se vuelve un aliado en el acto que no tenerla. Déjame, te lanzo una provocación. Es que la alianza con Alito Moreno ahorita, digamos que no es muy bien vista que digamos. La alianza ¿no? Sí, pero la alianza PRI-PAN-PRD viene ya de hace casi 2 años. Sí. Alito todos lo conocen, saben lo que es. La ventaneada que le pusieron es grave y en efecto puede ser muy perniciosa, muy nociva para la alianza. Pero ahorita, o sea, lo que tú quieres como alianza es jalar a Movimiento Ciudadano y a Dante Delgado, a sabiendas de que no todos los votantes de MC van a hacer lo que Dante les diga. Pues obviamente no, unos sí y otros no, pero es probable que sean más los que se vayan con la alianza si Dante les pide que se vayan, a que se vayan si Dante les dice no voten por esa bola de corruptos. Ahora, digo, me hace como bastante evidente, ¿no? Sí. Atendiendo la objeción de fondo que en toda alianza no hay una transferencia perfecta de votos, es muy sabido. No, bueno, y a ver, Héctor, es evidente que si no van en alianza, ahí sí Morena tiene días de campo. O sea, es que criticar a la alianza me parece muy interesante y todo lo que dice Javier, etcétera. Pero realmente tiene PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, ¿de verdad tienen una alternativa de ir solos? Incluso puse aquí en esta ecuación a MC, por cierto. Claro que no. Si quieren ganar, no tienen ninguna alternativa. Pues sí. Ahora, vamos a bajarle un poquito de rayitas a esta matemática metafísica de que las alianzas restan y de que las sumas restan. La verdad es que pues sí, no puedes decir que 2 más 2 sean 4 porque tiene tanta intención de voto este partido y tanto el otro, y no los puedes sumar, digamos, mecánicamente. Desde luego que no se puede sumar mecánicamente. Entonces, 2 más 2, pues no te va a dar necesariamente 4, pero tampoco nunca te va a dar menos 4. Nunca te va a dar menos 4. Te va a dar 3.5, te va a dar 3.1, o a lo mejor te da 4.5, depende, pero dejemos de poner el lado de la matemática en lo que es ostensiblemente falso, es decir, que si sumas en una alianza a partidos diversos, que incluso han tenido competencia entre ellos en el pasado, esa alianza va a perjudicar a todos los partidos que contienden. ¿No es eso lo que dice la realidad? No, y déjame agregar una cosa. Las alianzas suman. Y déjame agregar otra. Por eso se hacen. Si no suman, si no le pones el signo de suma, quedan 2 y 2, ¿no? Claro. O sea, claro. Lo Entonces, peor que podría ocurrir en una alianza es que tuvieran menos de 2, ¿no? O sea... Es verdad lo que dice Javier, que las alianzas también diluyen las líneas de identidad de los partidos y en ese sentido, de alguna manera los debilitan. Naturalmente, pero los partidos van a las alianzas cuando se sienten ya débiles para ir solos. Es decir, porque están ya de alguna manera debilitados y la alianza es una instancia de última instancia para volver a presentarse de una manera competitiva en la escena electoral. Y esto está pasando en todo el mundo. En todo el mundo lo que uno está viendo es cómo se van coaligando distintas fuerzas para llegar a tener un candidato único. Bueno, esta es la historia de todas las elecciones recientes de América Latina. Es la historia electoral de México cada vez más. Bueno, y eso también es parte de la realidad. Entonces, no quieres usar las alianzas porque piensas que vas a tener una resta en lugar de una suma. Muy bien. Entonces, ve solo a perder seguro, porque no hay ninguna posibilidad de que ganes. Si vas solo como PAN, que es el partido más fuerte y de mayor identidad de la alianza opositora, vas solo como PAN y te van a ganar
por goleada en prácticamente todas las plazas. Va Sí. solo como PRI, no se diga. Va solo como PRD, bueno, y va solo como Movimiento Ciudadano y más o menos como el PRD. Es decir, si vas solo, estás perdido. Si vas en alianza, tienes un chance, pues escoge. Aunque aquí hay que decirlo muy consistentemente, Javier Tello ha dicho que para MC sí tiene sentido en una perspectiva de mediano y largo plazo. Sí, Ya sabemos que decía Keynes en el largo plazo, ¿no? Estamos todos muertos, pero en fin. ¿Tú bueno, cómo ves? Sí. ¿Por qué? No sé ustedes, pero yo sí. ¿Por qué no brevemente le entramos a MC? No le fue bien a MC ayer, o sea, realmente no ganó nada, desde luego, a diferencia del año pasado, y sacó un dígito, ¿no? Creo que en Campeche sacó, en Quintana Roo sí sacó más de un dígito, ahorita lo checo, pero venga, Javier. Mira, yo te diría, nada más déjame retomar el tema. Mi punto parte de aceptar que se necesita una alianza. Mi argumento es que esa alianza puede ir acompañada de muchas distintas narrativas y que es muy importante que la oposición piense bien cómo va a presentar y cómo va a tratar de vender esa alianza, porque hay muchas posibles maneras de hacerlo. Ese sería mi punto. Y también que en efecto la debilidad de los partidos los lleva a la alianza, pero las alianzas es lo que explica la debilidad de los partidos. Y ahí es donde entran horizontes más allá de la siguiente elección. Si los partidos, cualquier partido, lo que dijo Keynes era de individuos, pero no de instituciones, sí. Cualquier partido, si piensa más allá de la siguiente elección, puede adoptar una estrategia que bien no sea del todo apropiada para la siguiente elección, pero que sí le funcione en el mediano o largo plazo. Pero Movimiento Ciudadano, parte de la estrategia de Movimiento Ciudadano es que estemos hablando de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y aquí estamos hablando de Movimiento Ciudadano y le queda claro a los partidos PAN y el PRI, y PRD, y comillas, de que necesitan Movimiento Ciudadano, qué hacemos con Movimiento Ciudadano, cómo los convencemos, qué es lo que negociamos, etc. Bueno, esa es la dinámica en la que están, esa es una de las pistas en la que está. Es decir, yo creo que no es que son compatibles. Hasta ahorita, tarde o temprano, dejarán de ser compatibles. Tal vez el próximo año tendrá Movimiento Ciudadano que escoger en qué pista se queda y en qué pista juega. Pero hoy por hoy está jugando, creo yo, en la pista de coquetear y hacerse lo más atractivo posible para cobrarle su adición a la coalición. Para vender caro su amor. Para venderse. Exacto. O también está en la pista de yo estoy pensando en el mediano largo plazo y se complementan porque entre más creíble sea la pista de mediano largo plazo, pues también esa es una ficha con la que juegan en la otra pista, ¿no? Ahora, tarde o temprano van a tener que tomar una decisión. En una de esas es la elección del Estado de México. No sé su presencia, la verdad, no tengo ni idea cuál sea su presencia en el Estado de México. ¿Qué tal? Tienen un buen candidato. Van a lanzar a Cepeda, que fue el candidato del PRD. Y bueno, pero en fin, un minuto nos queda de Jorge, rápido. Nada más, déjenme aclarar, en Quintana Roo, José Luis Pech del Movimiento Ciudadano sí tuvo 13%, fue en donde mejor les fue. Pero venga. Mira, dos elementos, Javier. A diferencia de lo que yo un poco esperaba, Movimiento Ciudadano no hizo la diferencia en ningún estado. Casi la hace en Tamaulipas, si sumas numéricamente, de acuerdo, los porcentajes llegan a 48, 52-48, pues es mejor que 52-44, de acuerdo, pero no hizo la diferencia en ningún estado. Es decir, su capacidad de negociar como bisagra, yo te entrego el triunfo si me das lo que yo quiero a cambio, en estos 6 estados no se comprobó. Segundo, no hay un salto cualitativo ni mucho menos. Hay una progresión que probablemente también se explique ese pequeño punto que sube MC a que se queda con algo del PES, de Nueva Alianza, de redes sociales progresistas, etcétera, etcétera. Un puntito, medio puntito, no mucho más. No hay una progresión de un año para acá, que es un poco lo que Dante Delgado y los suyos han esperado. Entonces, eso no se ve. Tercero, sí creo que es conveniente para MC ahora mantener esta postura de
vamos solos y luego vemos, pero tiene límites en el tiempo, que no son los límites de la elección presidencial, son los límites del Estado de México, que son en junio del año que entra las elecciones, y por lo tanto la selección de candidatos tenderá a ser a finales de este año o principios del 23, y más bien finales de este año, sobre todo si quieren negociar una alianza. Si no la quieren negociar. Y por último, simplemente comentar el caso de Juan Cepeda. Sí. Es muy posible que si MC va solo en el Estado de México con Cepeda, le quite más votos a Morena que a PRI, PAN, PRD, porque es un candidato por origen, de Nesa, etcétera, por todo, que puede más bien jalar votos de perfil Morena que de perfil PRI, PAN, PRD, del Corredor Azul, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una de esas a la alianza le conviene que vaya MC solo en el Estado de México, pero MC no tiene ninguna posibilidad de ganar en el Estado de México. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, en fin, ya nos estamos adelantando. Por lo pronto, déjenme hacer una pausa y vamos a hacer un breve comentario sobre el tema del presidente López Obrador. Ya anunció que no va a ir a la Cumbre de las Américas. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tendrá? Regresamos.